Nuevos consultorios externos. Gama Lab, Medicina Reproductiva. Catamarca 1367. Instituto Gama. Grupo Gama. La noticia del momento. Sectores de la oposición. La entrevista clave. Esto debería ser un año de recuperación. Todos en la 8, donde pasa lo que importa. Bueno, muy bien, 10 de la mañana, 44 minutos. Claro que el escándalo en torno a lo que se está comentando, que son los audios de quien fuera el director nacional de discapacidad, tiene muchísima tela para cortar, ¿no? A ver, por ahí López Murphy planteó algo que no resulta tan alocado, digamos, si efectivamente esto roza y mancilla la honestidad y la credibilidad de los mencionados y mencionadas, sería muy interesante entregar los teléfonos o en todo caso presentarse en la justicia, digamos, espontáneamente, para solicitar que se investigue cualquier tipo de sospecha. Es mucho más tranquilizador que escuchar cómo tímidamente los medios están hablando de burda operación, ¿no? O de algún tipo de situación de estas características. Tenemos en línea al analista político Carlos Germano para ver cómo ha sido este bombazo, ¿no?, al centro de flotación del gobierno nacional, porque evidentemente ha habido una reducción importante del índice de credibilidad en varios sectores. Carlos, Lucas Amerizo desde Rosario, ¿cómo va? Hola Lucas, ¿cómo va? Muy buena semana y buenos días. Igualmente, gracias por atendernos. Vamos a compartir junto a la audiencia los audios de Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional. Su primo Lule es quien aparece mencionado en los audios de Españolo como aquel que, junto a Karina Milei, hacían las picardías de pedir tasa de retornos incluso más alta que en otras gestiones, y que eso obviamente Españolo intentó disuadirlo, luego denunciarlo y mantener advertido al propio presidente. Compartimos lo que dice Menem hoy tempranito y comenzamos a charlar, Carlos. Ok. Respecto a esta situación, Este escándalo. que ha escalado, me parece que es como solemos, o como ya hemos vivido durante todo este tiempo, se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Ocurrieron durante todo el 2023, previo a la llegada de la presidencia. Tenés que tener en cuenta que a fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política, y eso genera muchísimas tensiones y, por supuesto, una monumental operación que quieren instalar. ¿Por qué? Bueno, quien habla es pura cepa de lo más arraigado de la política tradicional, ¿no? No hace falta que el apellido Menem tenga mucha explicación. Carlos, ¿se está explicando en los medios algo ahora, cuando en realidad, como yo mencionaba, quizás resulte más fácil y tranquilizador ir a la justicia a entregar los teléfonos o pedir que se lo investiguen, ¿no? A ver, yo te diría, Lucas, que la justicia está investigando. La justicia, por vez primera, actúa en forma súbita. En muy pocas horas, cuando estalló el escándalo, la justicia actuó, cosa muy pocas veces visto en la justicia argentina, en la justicia federal. Fíjate vos que un dato como fue la muerte de más de 100 ciudadanos argentinos por esta droguería con todo el tema del fentanilo, después de 3 meses están detenidos los presuntos autores de la barbarie que hicieron. Esto me parece que abre una ventana nueva. Ojalá en todos los casos pase esto.
Digo, Sí, podríamos decir me que el parece- magistrado que tiene el expediente es el mismo que en la causa de vialidad demoró bastante en la instrucción de la causa, ¿no? Yo te diría que también, Lucas, a modo de reflexión, ¿no? Digo, me parece que hay un dato acá que en el momento que la justicia logra que una expresidente de los argentinos esté detenida, a mí me parece que hay un antes y un después en la justicia y fundamentalmente en la justicia federal. Ujú. Creo que hay que ver, por ahí no sucede en el futuro, pero este me parece que es un muy buen indicio de poder actuar con mucha celeridad. Y bueno, veremos qué pasa con la justicia, la investigación, si esto hay que ver hasta dónde Spagnuolo, yo no lo escuché a Spagnuolo, escuché audios, hay que ver si cuando se presenta en la justicia qué es lo que va a decir. Me parece que ahí, viste, vas a ver claramente un proceso que al menos empezó diferente a otros procesos judiciales que se dan y fundamentalmente en años electorales. Me parece que hay que esperar, hay que ver cómo las pruebas que ya los allanamientos que logró el fiscal Picardi se empieza la investigación, y yo te diría que si sigue en la misma sintonía de rapidez, en pocas semanas vamos a empezar a tener novedades, y lo que plantea el diputado López Murphy por ahí se hace realidad. Entiendo. Bueno, esto desde el punto de vista institucional, que me parece el más importante, sin lugar a dudas, porque, digamos, le da, digamos, un viso de una investigación en donde el andarivel político no está tan metido, podríamos decirle de esta manera. Ahora, sí te traigo lo que es el punto de vista de cómo esto le ha pegado al gobierno, entendiendo que en las encuestas de opinión y en esa especie de nube de palabras, la frase o la palabra corrupción, que nunca había aparecido, muy poquito en la gestión Milei, le empezó a aparecer, ¿no? Yo creo que es así, y aparte hay un dato. Me parece que le pega también en dos sentimientos que Milei había logrado para poder llegar a presidente de la República. Era la ilusión y la esperanza. La ilusión de que empiece a haber cambios profundos con respecto a la economía, que creo que avanzó y avanzó muy bien. Hoy es el gran sostén, la empatía con ciertos sectores de la sociedad, que es la baja inflación, el hecho del orden, una tranquilidad fundamentalmente en las calles. Hay un orden, digamos, en el cual había mucho caos en la Argentina, y el tema de la corrupción, que creo que es la gran deuda pendiente. Bien. Me parece que ahí no hizo los deberes, y yo creo que ahí se ve reflejado esta pérdida de esperanza en el cual la sociedad estaba buscando un cambio muy fuerte que optó allá por el 19 de noviembre del 23. A ver, yo lo traduzco a nivel peatonal, Carlos. Hay un sector del electorado que razonaría de la siguiente manera. Y bueno, nos está matando de hambre, pero aparentemente es honesto y viene a cortarle las manos a todos y tratando de armar el desastre que fue la política hasta el momento. Lo que pasa es que a partir de ahora aparece uno más dentro de la bolsa, ¿no? Pero eso no tenga ninguna duda. Este es el tema, me parece, que en lo que quedaron inmersos en esta situación. O sea, es más de lo mismo, y me parece que el gran error que están cometiendo, y esto creo que es grave, es el silencio institucional que hay, en el cual no dan ningún tipo de explicación y donde quedaron en el centro de la atención judicial y mediática dos figuras centrales del gobierno, que es su hermana, que es la mano derecha y la izquierda del presidente de la República, y el armador principal de toda esta estructura jurídico-electoral que armaron en todo el país, que es Lule Menem. Sí, sí. Uno de el primo hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, es un bombazo al corazón del gobierno. Siempre rosa, sí. un apellido que siempre rosa
tema de corrupción, ¿no? Bien. Analizando septiembre, que es lo que viene, y sobre todo octubre, uno entiende que todavía hay cierto paladar negro del mileísmo o el núcleo duro, que este tipo de cuestiones todavía las puede digerir y sigue adhiriendo, ¿no?, al presidente de la nación. Pero hay otro sector, creo que bastante importante, que en su momento lo votó en el 2023, entendiendo de que en realidad no quedaba otra para dar una vuelta de página. Y yo no sé ahora si efectivamente con esto que pasa va a seguir tapándose la nariz o vaya a saber qué cosa para votar al oficialismo, ¿no? Mira, yo coincido con el análisis que estás haciendo. Es más, yo creo que de lo positivo que puede tener este escándalo es que enfrente hoy está muy polarizada la elección con un pero-kirchnerismo, digamos, que le cuesta mucho hablar de temas de corrupción. Y me parece que ahí hay dos núcleos duros que creo que van a seguir acompañando. Una oposición de lo que era Juntos por el Cambio totalmente fragmentada y anarquizada, y tenés ahí ese grupo que votó en su momento a Javier Milei en este noviembre del 23, y hoy yo te diría está con muy pocas ganas de ir a votar. Y donde me parece que se puede ver reflejado, Lucas, este escándalo, es que Provincia de Buenos Aires y también la elección nacional siga con el mismo esquema que se vino dando desde el 13 de abril, que empezaron en la provincia de Santa Fe, la elección donde el promedio de todas las elecciones que se dieron, 4 de cada 10 argentinos no van a votar. Yo te diría que la posibilidad cierta de que esta situación de que la sociedad no vaya a votar puede ser una causa-efecto de lo que significa el escándalo de todo el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bien. Carlos, la última. El estilo del presidente, de vuelta al lenguaje de la calle, no ir bocha a fondo, es decir, no hacer lugar a nada, no ser contemplativo, jactarse de apelar al puro veto y demás, ¿no? Sobre todo romper incluso con el propio Macri. Macri respondiendo de que es el adulto responsable de todo esto. ¿Tendrá que cambiar Milei para lo que resta, sí o sí? Mirá, yo te diría dos cosas. Primero, me parece que el presidente tiene que dar explicaciones, porque, digamos, creo que hubo compromisos muy claros de él de un cambio profundo, y uno de los temas era el tema de la corrupción. Hasta ahora el gobierno no abrió la boca. Me parece un tema no menor. Y el segundo tema, creo que no va a haber grandes cambios hasta el 26 de octubre. El 26 de octubre te diría que hay que mirar con mucho detenimiento cómo fueron ese proceso electoral en todo el país, ver si el gobierno nacional puede engordar la cantidad de legisladores nacionales, en el cual el Parlamento hoy está jugando muy fuertemente en una postura muy antigobierno, fundamentalmente con dos cámaras que hoy están ampliamente dominadas por el peronismo. Y te diría que si eso, según como salga de ahí, tenés la posibilidad de un presidente que tendría que empezar de alguna manera a ampliar su círculo político, lo que está demostrado hasta ahora que la cerrazón no está ayudando, o si el resultado no fuera tan favorable, te diría que algún tipo de crisis institucional típica de la Argentina y de gobiernos minoritarios también puede estar presente en la agenda política argentina. Bien. Hasta aquí, Carlos. Gracias por tu tiempo y tus apuntes, ¿eh? Abrazo grande y termina bien la semana. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? El analista político Carlos Germano nos ayuda a pensar un poquitito cómo todavía sigue teniendo mucho rodaje este escándalo, que en realidad, y esto es básico, ya voy a la tanda, en la medida que el gobierno siga en silencio, alimenta que se siga hablando del mismo, es decir, no logra acallar con ningún tipo de comunicado. Uno piensa, ¿no?, el famoso estilo de Manuel Adorni, ese tono sobrador, despectivo,
algo así como irónico que utilizaba en esas tradicionales conferencias de prensa, sería ideal ahora en la medida que efectivamente el gobierno quiera descartar cualquier grado de sospecha frente a la opinión pública. Bueno, eso no es así. No está ni Adorni ni hay demasiada explicación hasta el momento. 10:58. ¿Sabes cuál es la palabra más importante de medicamentos de venta libre? Medicamentos, no importa que sea libre, pueden ser peligrosos y quien te garantiza la dosis adecuada y